Hola a todos, dentro de nuestro cubrimiento sobre la protesta social en Colombia, sobre los fenómenos digitales en este pequeño especial de Impacto TIC, tenemos una invitada muy especial de una empresa que está en el centro de estas protestas sociales para lo bueno y tal vez también para lo más complejo, y es Adela Goberna. Adela es directora de política pública o gerente de política pública de Twitter para Latinoamérica hispana. Y vamos a hablar un poco de ese rol de Twitter, de los desafíos, de las oportunidades también que está encontrando Twitter en este contexto. Así que Adela, bienvenida. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias por el espacio y felices de estar acompañándolos hoy en este especial. Muy bien, Adela, para comenzar, por supuesto que Colombia no es el primer país con una protesta social ya enmarcada en este mundo digital. Tal vez si uno mira un poquito histórico, pues la primavera árabe fue lo primero con este mundo nuevo de Internet y de las redes sociales. Pero, ¿qué se ha notado desde Twitter Latinoamérica en cuanto a Colombia? ¿Qué es lo normal, lo que se vio en Chile, lo que se vio tal vez en Francia con los chalecos amarillos? ¿O hay algunas particularidades que hayan podido identificar? Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que para entender el fenómeno de la conversación en Twitter es preciso comprender las reglas a través de las cuales desde Twitter atendemos este tipo de fenómenos, ¿no? Y ser así conscientes del efecto y del efecto que prácticas abusivas tienen sobre esta conversación en Twitter, ¿no? Entonces creo que es especial y es específico para este caso en particular, ¿no? Hacer énfasis en que si bien Twitter tiene una serie de reglas globales, las cuales buscan generar un marco que realmente comprenda las situaciones que se generan en la plataforma, creo que para este tipo de contextos que vos me estás mencionando y especialmente para este tipo de contextos de manifestaciones, de descontento social que vemos en distintos lugares del mundo y que no es algo nuevo, como vos estabas diciendo, creo que hay tres reglas en particular que quizás es relevante mencionar para poder atender esto, ¿no? Y creo que la primera es la incitación a la violencia, el comportamiento de incitación al odio y el tema relacionado a la información privada, ¿no? Estas son quizás las más preponderantes o las que vemos como más preponderantes de ser accionadas dentro de estos contextos, ¿no? Y en este sentido, estas reglas dan una clara referencia de aquellas conductas que serán accionadas dentro de la plataforma, como puede ser la glorificación de la violencia, la publicación de información privada de una tercera parte sin que ésta haya dado su autorización, o incluso el fomento de la violencia contra un grupo de personas o una persona en particular, ¿no? Entonces, así, teniendo en cuenta este contexto, la aplicación de las reglas de Twitter siempre van a buscar detener o prevenir un daño tangible en las personas, ¿no? ¿Y qué quiero decir específicamente con un daño tangible? Siempre nos vamos a enfocar en intentar detener la posibilidad de un daño físico, ¿no? Y creo que esto es bien relevante en este tipo de contextos donde realmente vemos que quizás se puede tender a eso, ¿no? Específicamente sobre la aplicación de las reglas y yendo un poquito más al core de tu pregunta, desde Twitter y también para que lo sepa todo el mundo, ¿no? Contamos con un equipo que está especialmente diseñado y entrenado para atender, evaluar y, ¿por qué no?, aplicar nuestras reglas, ¿no? Las operaciones de este equipo obviamente son 24/7, o sea, 24 horas los 7 días de la semana, y damos atención y cobertura a los distintos casos que son escalados. Entonces, si bien estas situaciones son especiales, porque, digamos, son de una relevancia diferente, el equipo está entrenado y está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, en síntesis, y para no extenderme y que sea una conversación más que un monólogo, las reglas de Twitter y su aplicación en estos contextos siempre buscan velar por mantener un verdadero balance entre el debate legítimo, que a veces resulta álgido, no lo vamos a negar, las conversaciones pueden ser álgidas, el derecho a la protesta, reconocido en casi todos los ordenamientos constitucionales, y frenar la posibilidad de un daño físico, ¿no? Entonces esos tres van a ser los pilares, digamos, que rigen nuestro accionar en estos contextos tan particulares. Adela, ya nos pones un poquito el contexto y ahí digamos que se explica mucho el por qué mucha gente hace denuncias de tweets. Incluso yo a veces me indigno y hago una denuncia de tweet y al final no viola las reglas de Twitter. Obviamente pueden ser indignantes, pueden ser molestos, pero al final son parte de la libertad de expresión. Pero dijiste algo que rompe una noticia falsa que por ahí rueda, y es que dicen
es el algoritmo el que lo hace todo y a Twitter le importó Trump, pero no le importa Latinoamérica, no hay plata en Latinoamérica, entonces no le importa y no hay nadie dedicado a eso. Nos acabas de decir que hay un equipo. 24 horas, además, ¿cuántas personas están dedicadas a eso? ¿Están todas en México? ¿Están distribuidas en Latinoamérica? ¿Qué características tiene ese equipo? También alguna vez en algún debate me tocó decir, no es tan así, como que no, esos son personas a las que les pagan por totalmente, mejor dicho, no calificadas. ¿Cómo es ese equipo? ¿Cómo está conformado? Etcétera. Como te decía, este es un equipo que está conformado por expertos y que fue diseñado justamente para poder brindar la atención que se necesita en los casos que atiende la plataforma, digamos, ¿no? Independientemente del caso particular que pueda existir en uno u otro país. Este equipo está disponible para justamente atender esta conversación y atender este tipo de reclamos que pueden surgir. La ubicación obviamente cubre los distintos usos horarios que hay disponibles en el mundo, digamos, por esto es que decimos que son 24/7. Y volvemos un poco a lo que yo te decía, ¿no? Como la misión de Twitter es la conversación pública y nosotros somos conscientes que los comportamientos abusivos realmente van en detrimento de esta conversación pública y justamente van en detrimento de que realmente la gente pueda sentirse segura, confortable y a gusto dentro de la plataforma para que pueda expresarse. Entonces, este equipo y el diseño que tiene pensado este equipo es justamente estar disponible para poder atender a los casos que se escalen, ¿no? Entonces, creo que eso da un poco el contexto en el cual se enmarca específicamente este equipo. Perfecto, Adela. Dentro cuando hay una ebullición de los mensajes y de la protesta social, pues todo se escala. Entonces, los tuiteros tuiteamos muchísimo más. Yo veo mis indicadores de Twitter y pues se quintuplicaron. Los que son agresivos, pues aumentan su agresividad. Los de las fake news las tienen como herramienta y las diseminan mucho más. En esos momentos de ebullición en lugares del mundo diferentes, ¿hay una vigilancia especial o es parte de lo normal? Entonces ese equipo de 24 horas de Twitter está controlando todo y pues acá hay un poquito más por Francia o por Colombia o por Chile o hay una mirada especial para estar alerta de algún fenómeno nuevo que surja o algo así. Sí, obviamente estos contextos tan particulares de los que estamos hablando pueden o no llegar a hacer que haya mayor cantidad de reportes o no. De cualquier forma, el equipo atiende de manera consistente los reportes que llegan y le da la periodicidad y la atención que realmente requieren y dependiendo del caso, obviamente, será con una atención distinta. Obviamente hay casos que requieren una aceleración mayor, que no necesariamente hace falta aclarar, pero creo que son conocidos y que por la urgencia y por el posible daño físico que puede haber, tienen una celeridad distinta. Pero quiero transmitir esta tranquilidad, digamos, y generar esta confianza a los usuarios de la plataforma, ¿no? Que realmente los casos que llegan, independientemente del contexto, que siempre se tendrá y se valora y se tiene muy presente a la hora de hacer el análisis que se requiere en estos casos, este equipo está disponible y este equipo realmente hace una tarea y hace el trabajo de estudiar, analizar y ver de qué manera o no se aplicarán o no se aplicarán las reglas de Twitter, ¿no? Entonces sí creo que es importante hacer hincapié en eso, que independientemente de la situación en particular, el equipo que está diseñado y está puesto para atender este tipo de reportes que generan los usuarios, está disponible y realmente busca dar una atención y realmente busca dar una respuesta frente a los casos que se puedan llegar a escalar. Y volviendo un poco a eso, y quizás me estoy extendiendo un poquito más, sí quiero decir que desde Twitter realmente valoramos el reporte de los usuarios, ¿no? Y que nuestros usuarios conozcan los mecanismos que están a su disposición para hacer estos reportes, las reglas que rigen estos reportes, porque con los reportes de los usuarios no solo podemos tener información de primera mano, o sea, el reporte del usuario es de primerísima mano el que nos da la pauta, el que eleva el caso, el que realmente activa estos mecanismos, sino también genera esta mayor confianza en la plataforma, ¿no? Y yo creo que esos dos elementos conjugados son claves para mejorar la experiencia dentro de la plataforma y nos sirve a nosotros también para poder construir o tener un servicio que realmente atienda a las necesidades de estos usuarios, ¿no? Ahí es importante, Adela, también decir que está en plena, es decir, esto evoluciona, la forma de reportar, por ejemplo, recuerdo
en el 2014, por ejemplo, trolls mexicanos amenazaban de muerte futbolistas y todo eso, y no pasaba nada, porque obviamente Twitter no estaba preparado. Hoy en día una amenaza mucho más rápido se puede controlar porque el reporte es más fácil y porque Twitter actúa muy rápido. Pero, ¿qué tan preparados estamos los usuarios para hacer buenos reportes? Es decir, me imagino que también todos los reportes sirven para saber cuántos reportes son, porque la gente no sabe qué es lo que se debe reportar o no sabe reportar. ¿Qué indicadores o qué cosas puede revelar esos reportes que hacemos no sé si los latinoamericanos, si está dividido por regiones, pero seguro que los usuarios cometemos muchos errores o no hemos entendido muchas cosas del reporte de Twitter, que es una herramienta clave para que la experiencia sea positiva? Seguro, y eso también es un poco nuestro trabajo, ¿no? Y nuestro trabajo desde este equipo y desde los equipos que conforman a la empresa es generar esta, si se quiere, alfabetización digital y alfabetización con respecto a la plataforma, es decir, con talleres, jornadas, con información clara. Creo que eso es fundamental, que nosotros podamos brindar información clara a nuestros usuarios sobre los mecanismos que tienen y como vos bien decías, las reglas y los canales y los reportes están en constante cambio y evaluación, y desde Twitter hemos abierto distintas consultas a los usuarios en general sobre distintas políticas que tenemos. Y entonces creo que eso realmente genera un intercambio muy interesante y también pone de manifiesto el interés que tiene la comunidad alrededor de la plataforma, ¿no? Entonces, sí reforzar esa idea de que están los canales abiertos, de que están las reglas están escritas de una manera para que puedan ser entendidas por nuestros usuarios de una manera fácil y clara. Nosotros lo que queremos es justamente llevar claridad, ¿no? Y queremos garantizar, que nuestros usuarios puedan usar el servicio de forma libre y se sientan seguros al usarlo. Perfecto. Adela, Hugo Rodríguez ha hecho esa tarea en Colombia y en Latinoamérica de dar conferencias, de dar talleres sobre el tema, y digamos que muchos de los periodistas y de los que estamos en este mundo digital, pues hemos aprendido en esas actividades de Twitter. Sin embargo, ¿cómo llevar eso de, por ejemplo, algo tan simple como hacer bien los reportes o entender qué no se debe reportar para que la mayoría de la gente lo pueda hacer bien? Primero, porque seguramente que mucho del trabajo que le llega a Twitter de reportes, pues eran reportes que nunca debieron hacerse. Simplemente me cae mal este político, lo voy a reportar. Y segundo, porque mucha gente, al haber hecho muchos reportes que no funcionan porque no eran para reportar, a la hora en que hay que reportar, dicen, no, eso no sirve. ¿Cómo hacer para expandir ese conocimiento y que la gente utilice mejor esta poderosa herramienta? Excelente, no. Lo primero que se me viene a la cabeza es recomendarle seguir la cuenta de Twitter Seguro, que es @twitterseguro, así tal cual. Ahí van a poder encontrar información de primera mano sobre lo que estamos realizando, las políticas que estamos actualizando. En fin, invito a todos. Mauricio, entiendo que vos ya no seguís, pero bueno, si no, también invito a que nos sigas en Twitter Seguro. Y creo que ese canal también es muy importante para remarcarlo y para resaltarlo. Ahí lo vemos en pantalla, porque ahí sí van a encontrar, digamos, la información de primera mano sobre esto que nos estás diciendo. Y creo que también la interacción con la plataforma o con las personas que hacen, o con el sistema en general, también es interesante porque le da al usuario justamente esta confianza y contribuye a esta confianza que estábamos hablando. Es decir, ver un canal oficial que tiene la información más actualizada y que realmente viene de una fuente verificada, es muy importante para generar esta confianza y para abonar a que la gente realmente utilice los canales de reportes y se informe sobre las reglas y las actualizaciones que tenemos. Adela, para terminar este bloquecito del reporte, pero es que es importante y creo que hace la diferencia para la experiencia de los usuarios. Una pregunta que me he hecho, sobre todo en este tiempo que he estado batallando mucho contra las fake news y contra una variedad de fake news que en estos tiempos se extiende mucho, que es la denuncia falsa. Denuncias falsas que en medio de una protesta social han generado, por ejemplo, que ambulancias que llevan personas sean atacadas por manifestantes, porque surgió una noticia falsa impulsada por una concejal de que las ambulancias estaban llevando a personas a ser víctimas de abuso policial y cosas así. Las noticias falsas y las denuncias, y las denuncias falsas en particular, no tienen forma de ser reportadas. ¿Qué puede hacer uno cuando ve una noticia falsa
que uno diga, no, es que este político está diciendo, no es una verdad a medias, no es algo medio manipulado, sino que realmente está diciendo que se va a cometer un crimen, o sea, que se cometió un crimen que no se cometió. Es muy complejo porque ni uno tiene la verdad absoluta, ni Twitter puede decir aquí mintió o aquí dijo la verdad, pero ¿qué se puede hacer ante eso o no se puede hacer nada? Mira, yo creo que el antídoto contra la desinformación en Twitter es la misma plataforma, ¿no? Y quizás esto suena un poco redundante, ¿no? Pero la naturaleza de la plataforma en Twitter es ser completamente abierta y pública, ¿no? Todo contenido que se comparte en Twitter es visible y las personas pueden fácilmente desmentirlo al interactuar con el contenido. Y además pueden buscar información para confirmar o desmentir los datos que están viendo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la primera parte para tocar en este tema, ¿no? La propia naturaleza de la plataforma permite que esta dé una, no una solución, pero una alternativa o un antídoto frente a esta situación, ¿no? Entonces eso como primera cosa. Y obviamente de ahí se ramifican distintas cuestiones. El primero de alfabetización digital, que ya lo veníamos hablando en otras preguntas, y me parece que esto es clave, ¿no? Porque para que las personas sepan cómo consumir y compartir información de forma responsable, hay que brindarle esa información de la cual puedan ellos también tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, por eso desde Twitter trabajamos con organizaciones de la sociedad civil y otros actores en realmente generar estos materiales para que las personas que hacen uso de la plataforma puedan incorporar estos conocimientos y puedan tomar este tipo de decisiones al utilizar el servicio, ¿no? Por ejemplo, y para mencionarlo y para que por si no lo han visto, recientemente sacamos con la OEA una publicación, una guía sobre alfabetización digital y seguridad digital, ¿no? Y en esta guía en específico, las personas pueden encontrar recomendaciones sobre, por ejemplo, qué preguntas me tengo que hacer para verificar una información, ¿no? ¿Qué preguntas me tengo que hacer cuando veo un tweet, un link o algo? Y qué tengo que hacer antes de compartirla, ¿no? Es generar esa pausa previa que realmente permite avanzar luego en discernir si compartirlo, no compartirlo, recircularlo, no recircularlo, ¿no? Entonces, eso como una primera cuestión. Y ya como una segunda, y también comentártelo a vos, es que recientemente hicimos un estudio sobre cómo consumen y perciben las personas la información en Twitter, ¿no? Y creo que esto es importante y fue muy importante también para nosotros porque descubrimos que las audiencias en Twitter son mucho más sofisticadas y críticas que lo que a veces pensamos. El perfil de los tuiteros es naturalmente gente que quiere estar informada, ¿no? Y que quiere tener información de primera mano, ¿no? O que quiere estar digitalmente en el lugar de los hechos. Entonces, esto creo que es algo que la plataforma realmente facilita, ¿no? Porque en Twitter tenés medios, reporteros, periodistas, expertos, en fin, una conjunción de personas que realmente permiten este acceso a este tipo de información, ¿no? Por lo que la conclusión a la que llegamos es que realmente no se creen de buenas a primeras o de una todo lo que ven en Twitter, ¿no? Y usualmente se toman el tiempo de contrastar y verificar la información que ven, precisamente por esta inmediatez que comentábamos antes de la misma plataforma, ¿no? Entonces creo que estas tres cosas, obviamente contextualizadas en los distintos episodios que quizás mencionás, son fundamentales para contrarrestar, si se quiere, este tipo de prácticas que realmente dañan a la conversación pública y no nutren y no nutren, digamos, al debate en general, ¿no? Muy bien, Adela. Te cuento que yo llevo muchos años, pero en este último mes de la protesta social en Colombia he desmontado, entre comillas, es decir, me he encontrado con noticias, denuncias falsas, unas 40, y claro, hago hilos para revelar la mentira, la manipulación, y los hilos sí pueden tener 40 retweets, 50 retweets, a veces 100, pero la manipulación puede tener 1500, así que obviamente que no es fácil, Twitter se está esforzando, pero creo que todavía todos no hemos logrado cómo equilibrar la balanza, además porque una reflexión que yo hago, no sé qué opines, es que hoy la sanción social sigue siendo muy pequeña. Todavía para algunos, incluso periodistas muy famosos, políticos, les resulta muy rentable mentir porque los que los desmentimos estamos ahí en un rinconcito, no están violando las normas, entonces no les va a pasar nada, pero sienten que todavía sigue siendo rentable. ¿Qué opinas de eso?
Como primera cuestión y para tocar un poco el punto que estabas hablando, quiero mencionar que desde Twitter tenemos una regla de manipulación de la plataforma, es decir, estos comportamientos de manipulación que quizás mencionás no quedan inertes en la plataforma, es decir, se estudian, se evalúan y en caso de haber una coordinación que realmente afecte la experiencia del usuario de manera artificial, se podrá accionar ese contenido o ese accionar, valga la redundancia, a través de esta regla en particular que tenemos, que es la regla de manipulación de la plataforma. Entonces también, por un lado, transmitir eso, ¿no? Por otro lado, realmente en Twitter creemos que para contrarrestar la desinformación es necesario tener más información, ¿no? Y al tener más información disponible y esta tarea que estás comentando que realizas vos, que realizan otras personas, que realizan entidades, es también muy relevante a la hora de ofrecer información de calidad hacia las personas, ¿no? Y desde la plataforma, y también mencionarlo, no sé si han notado que en distintas oportunidades realmente aparece un prompt o un banner sobre la barra de search o depende cómo tengas configurado tu teléfono, pero aparece un banner o un prompt que busca redirigir a las personas a fuentes oficiales de información. Por ejemplo, Pajo, por ejemplo, ministerios, es decir, fuentes oficiales y fuentes verificadas de información que realmente puedan darle a las personas que utilizan la plataforma las herramientas para llegar a estas fuentes oficiales o estas fuentes verificadas que realmente puedan darle la información que necesitan, ¿no? Entonces creo que esas cosas en conjunción son las que realmente ayudan y abogan a generar una conversación más saludable en la plataforma. Perfecto, Adela. Quería para cerrar este bloque, pero no lo vamos a hacer, compartir pantalla con un tuit que me indignó, creo que viola las normas de Twitter. Es un tuit que un tuitero publica reiteradamente y que puso en riesgo y con amenazas a un colega. Pero entonces, si nos queda tiempo, al final miramos en la pantalla, además para ver cómo es ese reporte de manipulación, que no, pues yo he estudiado el tema y no lo tengo tan visible. Pero entonces pasemos a un tema muy interesante y muy actual globalmente para Twitter, y es la verificación. Esta verificación de cuentas, pues todavía no ha sido noticia fuerte en Latinoamérica porque todavía creo que no ha despegado ya en la práctica, pero puede ser una gran aliada para esto que estamos hablando, ¿verdad? Sí, claro. No sé si, bueno, justo en la cuenta de Twitter Seguro hemos subido un tweet comentando sobre el programa de verificaciones, así que también vuelvo a invitarlos a que sigan la cuenta de Twitter Seguro. Pero bueno, durante los últimos meses hemos estado trabajando en aclarar los criterios de elegibilidad y de verificación, ¿no? Que son fundamentales para entender el programa de verificación de Twitter, ¿no? Y así lanzamos la nueva política que se nutrió también de comentarios del público, ¿no? Entonces eso también para ahogar un poco a lo que hablábamos antes. Obviamente estamos en el trabajo de hacer cumplir esa política que hemos lanzado, con distintos requisitos que son necesarios para la verificación, pero creo que lo más importante de destacar del programa de verificación es que la insignia azul, o el tic azul, o la palomita, no sé cómo le dirán. El chulito, le decimos en Colombia, el chulito azul. Exactamente. Es una de las formas en las cuales nosotros queremos ayudar a las personas a distinguir la autenticidad de las cuentas que son de alto interés público, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque realmente consideramos que darle a las personas más contexto sobre con quién están conversando para que puedan determinar si es confiable o no, realmente conduce a que la conversación sea más saludable e informada, ¿no? Entonces, teniendo en consideración esto, es que creemos que este programa de verificación va a llevar por este camino, ¿no? De agregar más contexto a la hora de visualizar las conversaciones en Twitter con estas cuentas de alto interés público. Ahí, Adela, yo le veo un gran potencial porque, a diferencia de la verificación antigua, que era algo más de vanidad, en realidad, aquí hay que merecerse el chulito, por un lado, por lo que, resumiendo mucho los mensajes que Twitter nos ha lanzado, pero además es un chulito que no es vitalicio. Si la persona viola las normas de Twitter, si tiene muchos reportes, puede perderlo. Entonces, como que puede motivar a esos líderes de opinión a que se porten bien, a que no usen en sus tácticas cosas que puedan ir en contra de las políticas de Twitter. ¿Estoy siendo demasiado optimista o sí apunta un poquito a eso también?
Yo creo que el programa de verificación realmente apunta a esto de obtener contexto, ¿no? Y tener este contexto que realmente le sirva a los usuarios en general a poder acceder a estas fuentes de información, teniendo la certeza o teniendo la seguridad de que están consumiendo esta información de la persona que es relevante y que tiene un interés público de manera verificada, ¿no? Entonces creo que agrega contexto hacia estas conversaciones que estamos teniendo. Entonces, más que hacer hincapié en esa parte, haría más precisiones en este tema de agregar contexto y agregar esta facilidad para que la conversación sea más saludable y que realmente genere más confianza alrededor de lo que está pasando en la plataforma. Creo que es fundamental eso, ¿no? Realmente que las personas que utilizan el servicio realmente sepan que la persona con la que se está dirigiendo o esta cuenta de interés que realmente tiene tracción en algún lugar, es la cuenta que dice ser. Entonces creo que esa es la dirección en la cual va este programa, ¿no? Entendido, o sea, que no haya suplantación, que sea la persona relevante que es. Estoy de pronto siendo muy optimista, pero también muchos usuarios con el chulito, con la verificación, periodistas o políticos, incendian las redes, incendian la sociedad, lanzan noticias falsas y el mejor ejemplo pues está en Donald Trump, que tenía su cuenta verificada, por supuesto, y que al final sí fue expulsado. Esto me lleva a preguntar algo y es sobre qué otras medidas, obviamente no me puedes contar algo que no sea oficial, pero Twitter está pensando en más medidas para controlar estos fenómenos, no solo sino las problemáticas que obviamente van surgiendo nuevas. ¿Qué medidas interesantes puede haber en camino? No, seguro, y siempre estamos buscando las mejores medidas que realmente puedan ayudar a la conversación pública. Por ejemplo, en elecciones, y bueno, Colombia va a entrar en un proceso de elecciones prontamente. Tenemos alianzas en el país que realmente nos ayudan, o buscamos generar estas alianzas que realmente nos ayuden a difundir las mejores prácticas. Tenemos conversaciones donde llevamos estas mejores prácticas, donde comentamos sobre el funcionamiento de la plataforma, donde buscamos llevar esta transparencia, donde buscamos llevar esta claridad sobre las normas. Eso por un lado. Por el otro lado, lo mismo que te decía antes, todas estas medidas buscan generar contexto, porque nosotros creemos que realmente el contexto es lo que ayuda y nutre a la conversación pública. Entonces, todas nuestras medidas o todos los lanzamientos que podamos hacer en ese sentido van a ser orientados en gran parte a generar contexto, ¿no? Y obviamente en situaciones como, por ejemplo, las elecciones en algún país, hay distintas cuestiones que se pueden activar. Han visto quizás el emoji oficial de las elecciones, los banners o prompts, como hablábamos antes. En fin, hay distintas herramientas que se ponen a disposición en la plataforma para ayudar, digamos, a generar más contexto y más salud dentro de la conversación en la plataforma. Perfecto, Marcela. Ya para pasar a dos temitas aparte, muy relacionados, pero no de la protesta en concreto e ir cerrando. Miren que nos hemos emocionado aquí en la conversación. Una pregunta pequeñita. Por ejemplo, con lo del chulito, la verificación, en mis muchas ideas de cómo mejorar Twitter, digo, ¿será que, y si los usuarios muy reportados por malas prácticas, por amenazas, por cosas, se les pone un chulito rojo para decir alerta, este lleva un antecedente, pero obviamente eso generaría sus problemáticas? A lo que voy es a que solo para la verificación Twitter recibió unas 30,000 propuestas, así que me imagino de los usuarios. Así que me imagino que a diario Twitter recibe muchas ideas para mejorar. ¿Cómo se procesa eso? ¿La gente sí debe seguir proponiendo cosas, mandando correos, o Twitter, digamos, con lo que tiene ya tiene mucho por decidir? No, realmente nosotros valoramos muchísimo el feedback y es como lo que te decía antes, ¿no? Generamos estas alianzas para entender lo que está sucediendo en la plataforma y sí, muchas de las funciones vienen de recomendaciones que genera la comunidad, ¿no? Los hashtags, los hilos, se empezaron a utilizar dentro de la plataforma como una dinámica. De los usuarios, sí. Exactamente, y luego se fueron incorporando como mejores prácticas que incluso nosotros destacamos como mejores prácticas de la plataforma. Entonces, sí, sin dudas, el feedback y la retroalimentación siempre es muy interesante y la valoramos muchísimo dentro de la compañía.
Perfecto, Marcela. Dos temitas finales. En Colombia y en muchos países del mundo están empezando a hablar de regular las redes. Hay un proyecto de ley en este momento en el Congreso que ya pasó la primer debate, que muchos activistas están diciendo esto va a censurar las redes. Y en gran medida dicen tenemos que proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, así se llama, de todos los peligros de Internet, la pornografía infantil, la pornografía, bueno, una cantidad de accesos. Y ahí tengo una pregunta muy concreta, la he lanzado en otras oportunidades. Mientras en otras plataformas está prohibido totalmente la pornografía, en Twitter no. Y hay hay niños de 13 años, 14 años que pueden estar ingresando a ver algo y terminan viendo lo que no deberían. ¿Ese tema está en debate en Twitter o fue una decisión desde el principio de no limitar en ese aspecto los contenidos? Es muy interesante la pregunta que me haces. Obviamente la pornografía infantil o el material que sexualice niños está completamente, no tiene espacio en la plataforma. Entonces, por un lado, transmitir eso y realmente es un compromiso que tiene la empresa de tolerancia cero frente a ese tipo de contenido que vos estabas mencionando, de material de sexualización infantil. Así que eso por un lado. Y en cuanto a otro tipo de contenidos que quizás sí hacen también a un poco esta conversación, creo que desde Twitter siempre nos posicionamos en pos de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, mientras este contenido no sea violatorio a las reglas que tenemos y, por ejemplo, no se enmarque en una situación de información privada, como comentábamos antes, consideramos que puede tener un espacio en la plataforma, ¿no? Pero sí resaltar y sí remarcar este compromiso que tenemos con el material de explotación sexual infantil, que sí realmente no tiene espacio en la plataforma y que realmente lo tomamos muy seriamente. Y el tema de desnudez no consensuada, que creo que también es relevante para lo que nos estás contando, y eso también entraría dentro de la regla de privacidad, ¿no? O de la regla de información privada, la cual no se permitiría. Y tampoco se permite en lugares públicos de la plataforma, ¿no? En el vivo, en el perfil, digamos, eso tampoco encuentra un espacio dentro de la plataforma. Perfecto, tiene ciertas limitaciones, pero digamos que en Twitter no se está discutiendo si en algún momento se prohíbe, como lo están, por ejemplo, en Facebook y en Instagram, que es totalmente prohibido. En Twitter sigue habiendo un espacio para esa clase de contenidos y no se está discutiendo, es lo que me dices. Lo que te digo es que las reglas se revisan constantemente, es un debate en constante evolución, entonces quizás en este momento es lo que te digo sobre la libertad de expresión y la percepción que tenemos, pero sin embargo nuestras reglas se nutren y siguen en constante evolución alrededor de cómo avanza la conversación también. Entonces ese es el mensaje que quizás quisiera transmitir, ¿no? Que las reglas sí evolucionan, sí se adaptan, sí toman retroalimentación, sí se iteran, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Perfecto, Adela. Y ya para terminar, hay un fenómeno que se ha presentado en este último mes y es el de los K-popers. Muchachos, sobre todo niñas, jovencitas, fanáticas del pop coreano que sabotean tendencias y es parte de su forma de hacer activismo. No salen a las calles, pero sabotean tendencias. Una argumentación que dan a favor es que sabotean tendencias de odio, de violencia. Sin embargo, en Colombia arrancaron con un par de tendencias de odio y hasta yo que critico, además porque viola claramente las normas de Twitter, dije, bueno, si son tendencias de odio hasta puede servir, pero en realidad están saboteando tendencias, por ejemplo, llamados a la paz, llamados al diálogo en esta temporada tan dura. ¿Qué posición tiene Twitter ante los K-popers, estos fenómenos que violan literalmente la norma de no hacer spam en las tendencias y obviamente derriban tendencias, pero pues pueden ser tendencias, o sea, están coartando la libertad de expresión? ¿Qué posición tiene Twitter? No, te entiendo y creo que esto vuelve de vuelta a la conversación sobre la regla de spam y manipulación de la plataforma. Cuando este tipo de accionar sea un accionar coordinado y sintético que realmente busque afectar la experiencia del usuario de una manera sintética o coordinada, valga la repetición, sí se podrá accionar bajo la regla de spam o manipulación de la plataforma. Entonces eso por un lado. Y sí realmente destacar esto, que esta regla justamente busca hacerse eco de limitar o de accionar aquellas conductas que busquen tener un impacto en la experiencia del usuario y sean coordinadas o artificiales. Eso es como lo primero para comenzar este punto en particular, ¿no? Lo siguiente
creo que es importante remarcar que lo que nosotros evaluamos desde la plataforma es la conducta, no el contenido per se que pudiera estarse levantando Claro. con esta conducta. Entonces, lo que se va a estudiar y lo que se va a analizar es la conducta que tenés detrás de esta supuesta coordinación o de esta supuesta alteración y manipulación de la plataforma. Entonces, creo que eso es lo importante de entender el proceso que hay de fondo y no tanto el contenido que se genere a través de esta conducta de manipulación de la plataforma. Las normas indican que si se establece que unas cuentas están haciéndolo constantemente, podrían ser bloqueadas o simplemente sus tweets son cerrados. El tema de la suspensión y de la limitación depende de una serie de factores. Entonces, sí es una posibilidad suspender y efectuar y poner esta suspensión de las cuentas, en fin, entre otras distintas medidas que están disponibles para este tipo de conductas, ¿no? Perfecto. Adela, ya para cerrar y despedirnos, un mensaje final para nuestra audiencia, desde líderes de opinión hasta usuarios finales, tuiteros normales, entre comillas, ¿qué mensaje les envías, sobre todo en el contexto de un debate tan álgido o tan vehemente como el que estamos llevando en estos momentos en Colombia? No, primero que nada, decirles que desde Twitter queremos realmente servir a la conversación pública. Sabemos que el abuso en la plataforma desalienta a las personas a expresarse y disminuye el valor de esta conversación, y que realmente desde Twitter estamos enfocados en brindar un servicio y generar un espacio en donde puedan expresarse de una forma libre y segura, ¿no? Entonces, creo que eso es, y transmitir esta seguridad y esta confianza en la plataforma a nuestros usuarios en Colombia y en el resto de los mercados, ¿no? Perfecto, Adela, muchísimas gracias. Muchas reflexiones nos dejas con tus comentarios, con tus respuestas. Y un mensaje desde Impacto Tech siempre es: los usuarios tenemos la palabra. Podemos aprovechar bien las plataformas y no debemos victimizarnos ni de los algoritmos, ni de Twitter o Facebook o LinkedIn, ni de los malos actores. Podemos reportarlos, podemos hacer nuestra tarea, que es hacer una buena participación y aportar a la conversación. Así que, Adela, muchísimas gracias, y al equipo de Twitter Latinoamérica, mil gracias. Buenísimo, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Un abrazo.